la palabra de Dios, porque mientras más exponga usted a la Escritura, van a pasar dos cosas. Una, se va a dar cuenta de lo mucho que le hace falta cambiar, esa es una realidad, pero también va a armarse para resistir a las cosas que está empujando el mundo, las cosas con las que el mundo nos quiere arrastrar. El domingo tuvimos la oportunidad, ¿no?, de compartir esta serie en la reunión general del domingo y hablamos sobre la rebelión, ¿no? Y el respeto a la autoridad, tanto la espiritual como la civil. Y es bueno que nosotros sepamos qué dice la Escritura en cuanto a esto, ¿no? Porque estamos en un ambiente de rebelión y de oposición a la autoridad de los dos lados, tanto la espiritual como la civil. Bueno, si usted quiere saber más de eso, que nos escucha en línea, pues está el mensaje, ¿no? Pero hoy vamos a hablar sobre la tentación de ir en contra del orden establecido por Dios, porque esto es algo que también encontramos el día de hoy. Y mire, existe una realidad evidente a los ojos de todo hombre, la cual nos muestra que Dios es un Dios de orden y por lo tanto su creación es gobernada por el orden y las leyes que Él estableció. Si usted lee la semana de la creación en Génesis capítulo 1, va a encontrar que Dios en el principio crea los cielos y la tierra, pero no va a dejar a la tierra en desorden. Dice que la tierra está desordenada y vacía. Eso no significa que Dios creó una tierra en caos ni nada así, ¿no? Simplemente es la idea de que Dios crea la tierra primordial y a través de los siguientes días de la creación, Él le va a dar forma y la va a moldear de acuerdo a lo que es su plan, su diseño y su voluntad. Y así vamos a ver que Él va a crear la luz y así el día y la noche, y va a separar las aguas de las aguas y las aguas de la tierra, y va a crear el universo. Y el día de hoy sabemos que hay leyes naturales que rigen el funcionamiento del universo. ¿Sabe que grandes científicos como Isaac Newton o como el filósofo y científico Leibniz, alemán, entre otros, decían, pues es que nosotros estamos esperando la aparición de leyes que rijan el universo, porque Dios es un Dios ordenado, Él es un Dios que rige y gobierna. Entonces lo más natural que debemos de esperar encontrar son leyes establecidas por Dios que rijan su creación, y precisamente eso fue lo que ellos encontraron. Y el universo es una gran maquinaria. La manera en la que funciona es impresionante, es la muestra de una mente brillante, un diseñador brillante. De hecho, el universo, la manera en la que funciona el universo, la manera en la que se mueven los astros, fue la inspiración de los grandes maestros relojeros. Aquí en México no tenemos relojes astronómicos como los hay en las ciudades europeas, pero los relojes astronómicos en las ciudades europeas son cosas impresionantes, son cosas increíbles, la verdad. Y es los que los
diseñaron, y los armaron y construyeron, tenían en su corazón imitar el movimiento de los astros, por ejemplo, del sistema solar, que era lo que ellos alcanzaban a ver, quedaban sorprendidos y decían, bueno, es que en mi aparato de medición de tiempo yo quiero imitar lo que Dios hizo. Y Dios no solamente estableció este orden para con los seres celestes, sino que también creó un orden para las plantas. Acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 11, por favor. Génesis 1, 11 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Pero también Dios estableció un orden natural para los seres vivos, los seres, los animales, ¿no? Y acompáñame ahí donde está en Génesis 1, vamos al versículo 24. Dice: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y después Dios estableció leyes para la reproducción de los animales. Vamos a Levítico capítulo 19, versículo 19, por favor. Bueno, aquí es sí, de los animales y de la agricultura. Estableció Dios una ley aquí para la agricultura. Dice Levítico capítulo 19, versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Van a cruzar cada especie con su especie, no quiero que anden ahí experimentando, intentando mezclar animales que no son de la misma especie. Y con las plantas igual, si van a sembrar trigo, van a sembrar puro trigo, si van a sembrar cebada, van a sembrar pura cebada. Y bueno, hemos visto, Dios estableció un orden universal, un orden natural universal, un orden para las plantas, un orden para los animales, pero también estableció un orden natural para el hombre, porque el hombre es la cúspide de su creación y no nos íbamos a escapar. Hay un orden natural para nosotros. Regreses a Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí es muy claro que Dios creó solamente dos
géneros. Ayer vi un video de una mamá en Estados Unidos grabando a su hijo antes de dejarlo en el kinder. Bueno, no en el kinder, en primero de primaria. Allá el kinder no es obligatorio. No sé si se acuerda que antes había campañas contra las drogas, ¿no? Y se le decía a los niños, ¿se acuerda de los comerciales de Dino a las drogas? No los de TV Azteca, sino unas campañas anteriores que salían también con los de cuenta hasta 10. Se nos enseñaba a los niños, no le recibas dulces a ningún extraño que se te acerque en la escuela, no recibas nada de los extraños, no te vayas con ningún extraño. Pues ahora han tenido que adiestrar a los niños de una manera distinta y la mamá le está diciendo al niño, si alguien te dice que hay, le dice primero, ¿cuántos géneros hay? 2. Dice, si alguien te dice que, le pregunta primero, ¿qué eres? Yo soy un niño. Si alguien te dice que puedes convertirte en una mujer, ¿qué le debes de contestar? Que no. Así es como ahorita están teniendo que entrenar a los niños que van a entrar a primer año de primaria en los Estados Unidos, porque sabe que el mundo quiere enseñar esta locura, que es una verdadera locura, que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres. Pero vemos aquí a Dios estableciendo el orden natural, ¿no? Y es una verdad evidente a cualquier persona que se deje guiar por el sentido común y por lo que le dicen sus ojos. Y después, en Génesis capítulo 2, versículo 24, el Señor sigue hablando sobre este orden para el ser humano. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta expresión, una sola carne, implica pues la actividad reproductiva, ¿no? La única manera a través de la cual el ser humano se puede reproducir es cuando un hombre y una mujer se unen. No hay otra manera, no hay otra forma. Esa es una ley natural establecida sobre nosotros. El orden en la creación es claro y evidente, tan claro que a lo largo de la historia humana se entendía perfectamente que una nación únicamente podía sobrevivir si los hombres y las mujeres se reproducían a través de una familia. Era la única manera en la que el hombre entendía que, y bueno, es la única manera más bien que hay, en la que la especie humana puede mantenerse. Increíblemente nos están promoviendo que no nos reproduzcamos. Eso se llama suicidio en cuanto a la especie. Una especie que no se reproduce está destinada a perecer. Pero el corazón del hombre es rebelde y desde su caída el Señor mencionó esto cuando Noé sale del arca y Dios hace su pacto, no solamente con el ser humano, sino con todos los seres vivientes, promete que nunca va a volver a destruir la tierra a través del agua, pero dice, pero yo sé que el corazón del hombre es rebelde desde el inicio, y ciertamente lo es. Y a veces la rebelión del corazón del hombre en contra de Dios se opone al orden natural que Él estableció. Y no crea que es la primera vez que nos encontramos con
Con esto, no voy a entrar a ese tema, pero si usted estudia las causas que llevaron a que Dios desatara el diluvio, va a encontrar que hay una violación al orden natural también. La cultura grecolatina tendía a la violación del orden natural y en el final de los tiempos que vamos a encontrar otra vez una rebelión a gran escala semejante a la que se dio en los tiempos de Noé, que va a llevar a Dios a decir ya estuvo bien, ya esto se va a detener. Pero esto siempre ha estado en el corazón del hombre y en varios momentos a lo largo de nuestra historia se ha llegado a esta gran rebelión que se expresa yendo en contra de la ley natural que Dios estableció. Y probablemente la mejor explicación que hay sobre esta terrible rebelión la vamos a encontrar en un texto del apóstol Pablo. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 1, versículo 18. La cosa es que parece que nos estamos encaminando hacia la gran rebelión que se va a presentar en el fin de los tiempos. Y yo me atrevería a decir que no nos estamos encaminando, sino que ya vamos bastante encarrilados en ese sentido y en esa senda. Y varias de estas cosas de la gran rebelión que se ha de presentar son explicadas aquí. Vamos al versículo 18 en Romanos capítulo 1. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí el apóstol Pablo claramente señala cómo la creación proclama de manera estridente la existencia del Dios creador. La perfección de la creación llevó en el pasado a más de un filósofo a concluir que la existencia de un creador era la mejor explicación para la belleza y el orden que se manifiesta en ella. Incluso Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes a lo largo de la historia de la filosofía, él no estaba a favor de este argumento, pero decía que era el más convincente. Aquellos que intentaban sostener, él decía que aquellos que intentaban sostener la evidente existencia de Dios a través de la creación, pues sí tenían un argumento que podía ser convincente. Kant vivió entre los siglos XVIII y XIX y lamentablemente para él, en su época no se contaba con los conocimientos que tenemos hoy sobre el funcionamiento del universo. Muchas teorías y posturas
del siglo XIX se forjaron y anclaron en el corazón de los hombres sin saber la complejidad de la creación. Por ejemplo, cuando una vez vi una entrevista en la que decían, cuando Darwin propone su teoría de la evolución, ya se sabía que existían las células. Y es qué conocimiento o qué complejidad se tenía en ese entonces del funcionamiento del sistema celular. Y dice el científico, pues se sabía que era complejo y equiparable como a qué, como la complejidad de un motor de auto. Y con lo que hoy sabemos qué tan grande es la complejidad, es como la complejidad de una galaxia, el funcionamiento de una célula. Y con el universo es igual, ya se tenía una noción, ¿no?, de cómo funcionaban algunas cosas del universo, pero no se tenía la más remota noción de el fino ajuste que existe en el universo para que en él pueda haber vida y para que el universo pueda existir. Hay una cosa que se llaman las constantes del universo. Me parece que son 6 constantes. Que de no haber sido ajustadas como están ahorita, en el momento de la creación, el universo no hubiera podido existir, hubiera colapsado. Esas constantes debieron de ajustarse en el momento de la creación. Yo supongo que varios aquí llegaron a escuchar a Carl Sagan diciendo que pues debía de haber mucha vida en el universo, porque en ese tiempo en el que Carl Sagan tenía su programa, ¿cómo se llama? Los misterios del universo o algo así, ¿no? Pues se creía que nada más se necesitaba tener un planeta con una estrella indicada para que, como nuestro Sol, a la distancia más o menos indicada para que hubiera vida en ese planeta. Pero lo que encontramos el día de hoy, varias décadas después, es que pues no es nada más lo que se ocupa. Para que un planeta pueda albergar vida como el nuestro, se necesita que exista un planeta a una distancia semejante con la nuestra, con una estrella semejante a nuestro Sol, que relativamente debe de ser sencillo, porque el universo es muy vasto, pero no solamente se necesita eso, no solo se necesita el planeta y la estrella correcta, se necesita la composición atmosférica correcta en las medidas correctas. Se necesita una luna con el tamaño correcto, es decir, una luna del tamaño de nuestra luna a la distancia correcta, o sea, un poquito más lejos, un poquito más cerca, no permite que las mareas se den como se dan. Se necesita una inclinación sobre el eje del planeta correcta y precisa, porque si no la vida es imposible. Se necesita la cantidad exacta de sustancias y elementos tóxicos en la corteza terrestre. Nuestra corteza terrestre tiene la cantidad precisa de arsénico. El arsénico es un veneno, pero se necesita para que el planeta pueda albergar la vida, pero en una cantidad muy específica. Si no hay esa cantidad exacta de arsénico en la corteza terrestre, no hay vida. Se necesita un planeta protector como Júpiter, porque Júpiter es como la bolsa de golpeo del sistema solar que impide que constantemente nos estén pegando asteroides.
Si no hay un planeta como Júpiter, es muy difícil, cerca, es muy difícil que se albergue la vida. Entre más, hay más, ¿no? Ahorita nada más le menciono algunas cosas. Por eso varios científicos que son verdaderamente honestos dicen es que la probabilidad de que haya vida en otro lugar en el universo es muy, muy, muy reducida. Si Kant hubiese conocido lo que conocemos hoy, él era muy inteligente, era sumamente inteligente, probablemente hubiera concluido que la creación evidentemente hablaba de un creador. No obstante, aunque la creación nos revela al creador, el apóstol Pablo nos señala claramente que el hombre en muchas ocasiones se niega a reconocer al creador y en muchas ocasiones llega a colmar la paciencia de Dios, y cuando el hombre colma la paciencia de Dios, ¿qué le pasa a su corazón? Según lo que leímos en Romanos 1, se entenebrece, se llena de tinieblas el corazón del hombre. Y una vez que el corazón está entenebrecido, es que comienza la gran rebelión. Y nos va a hablar más sobre la gran rebelión el apóstol Pablo, ahí donde estábamos en Romanos capítulo 1, vamos al versículo 24, por favor. Y esto es de lo que pasa cuando el corazón del hombre ya se ha entenebrecido, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y esto es algo que nosotros ya empezamos a encontrar el día de hoy. Porque, mire, es bien interesante el versículo 25, que nos dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Uno dirá, bueno, lo que uno empieza a pensar es, bueno, aquí se está refiriendo en cómo adoraban pues a los distintos dioses griegos, ¿no? Y a las fuerzas de la naturaleza, o en tierra de Canaán, en Medio Oriente, pues adoraban a Baal y a Sera y a un montón de dioses, y uno dice, eso ya no aplica ahorita, ¿no? Pero claro que sí, claro que sí. ¿No he escuchado a personas decir, gracias al universo? El universo es un montón de piedras y gases, y le dan las gracias. O dicen, es que el universo no quiere que hagas, el universo no tiene conciencia, el universo es un montón de piedras y gases y demás elementos, ¿no? Pero vea cómo el día de hoy el hombre sigue haciendo esto, ¿no? Y va a encontrar a científicos que dicen, bueno, es que como no le puedo dar gracias a Dios porque no creen en Dios, digo, pues vamos a darle gracias al universo. O no he escuchado a personas hablar de las vibras y los cuarzos. Son piedras que sí vibran, por eso hay relojes de cuarzo, para eso sirve el cuarzo, para otras cosas también. Pero esas vibraciones no hacen. Pero
Pero en esta época vemos esto nuevamente, al hombre dándole la honra a quien no merece la honra en lugar de honrar a Dios. Y cuando llegamos a este punto, ¿qué hace el Señor? El versículo 24 nos dice que Él les dice, ok, ya, ¿quieren ir por este camino? Con este corazón tan oscuro que tienen, órale. No voy a intervenir para frenarlos ya. Y fíjese cómo hacia allá es a donde vamos. Si usted cree que la cosa se puso mal, está mal, se va a poner peor. Porque se acuerda qué dijo Dios antes de llamar a Noé. Dijo, no va a contender mi espíritu por siempre con el espíritu del hombre. Llega un punto en el que Dios dice, ya me cansaron y ya no voy a intervenir. Ahí lo que Dios dijo, les voy a dar 120 años, a ver si alguien se quiere arrepentir, pero yo ya no voy a andar altercando con ustedes. A ese punto va a llegar la humanidad, hacia allá vamos. Va a llegar un momento en el que el corazón de la humanidad esté tan mal que el Señor va a repetir algo similar, va a decir, mi espíritu ya no va a andar contendiendo con ustedes. La cosa es que cuando llegue ese punto, el periodo de gracia no van a ser 120 años, va a ser un tiempo bien corto y bajo condiciones muy difíciles. Y en ese momento Dios dice, voy a dejar ya que hagan lo que quieran. ¿Y qué hace el hombre en esos momentos? Cosas horripilantes. La perversión tiene rienda suelta y de las primeras cosas que empieza a hacer el ser humano es atentar contra el orden natural. Y eso se traduce a atentar con el orden natural de sus cuerpos. El cuerpo humano está muy bien diseñado y las funciones, los aparatos reproductivos es muy claro para qué funcionan y cómo funcionan. El hombre nunca ha tenido problema para entender cómo funcionan. Nunca ha tenido problema el hombre para entender que ese es el medio para reproducirse y que está diseñado solamente para la reproducción. Todas las culturas antiguas lo entendían perfectamente, pero en las culturas antiguas encontramos también que llega un punto en el que deciden ir en contra del orden natural. ¿Y qué está decidiendo nuestra generación? Ir también en contra del hombre natural, abandonando las funciones naturales del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer. Y Dios en un punto dice, hagan lo que quieran, pero no dura para siempre eso. Llega un momento en el que la perversión del hombre llega a tal punto que Dios dice que ya los dejé hacer lo que querían, los voy a frenar. Voy a mandar un castigo. Y la cosa es que los castigos en este punto son severos. Y vamos a hablar qué es lo que hace, cómo manda Dios estos castigos. Porque mire, este mensaje sentí del Señor compartirlo porque nosotros somos los atalayas en la humanidad. Somos los encargados de dar la voz de alarma a la humanidad. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo al profeta Ezequiel? Dijo, tú tienes que dar la voz de alarma. Y como el atalaya, si viene un enemigo y él da la voz de alarma y no le hacen caso, él no tiene responsabilidad. Pero si viene un enemigo y él no da la voz de alarma y mueren, le voy a demandar, se le demanda la sangre. Lo mismo pasa con ustedes. Si
viendo el peligro, no advierten sobre el peligro, voy a demandarlo de sus manos, voy a demandar esa sangre de sus manos. Entonces, es importante que nosotros advirtamos con toda persona que esté dispuesta a oír. Esto es importante también señalarlo. No estoy haciendo un llamado a que vayan a las marchas a favor de todas estas cosas y ahí nos pongamos a predicar. ¿Por qué? Porque esa gente no quiere escuchar, esa gente no quiere oír, esa gente sabe lo que está haciendo y sabe que van en contra de la voluntad de Dios. Están justo como los que vamos a ver ahorita, los que vamos a estudiar ahorita. No tiene sentido desgastarnos con alguien que no quiere escuchar, pero hay gente que sí quiere oír, hay gente que verdaderamente está confundida y con ellos sí debemos de hablar. Y si tiene la oportunidad de hablar con adolescentes, háganlo. No es casualidad que ellos son los que peor están el día de hoy. ¿Por qué? Porque son adolescentes, son bien fáciles de confundir. ¿Tienen una mente madura? No, acaban de salir de la mente infantil, pero entran en una época de un montón de cambios en el que se creen que ya están bien grandes y no saben manejar las cosas, o sea, no hay madurez en ellos, son fáciles de engañar, son fáciles de atraer. Entonces, si tiene oportunidad, ayude a los adolescentes. Porque como le digo, nosotros debemos de advertir que un castigo viene. Y el mundo se burla, como se burlaron de Noé. ¿Qué cree que hicieron la generación de Noé por 120 años? Burlarse de Noé. Probablemente al principio no sabían qué estaba haciendo, pero después vieron que era un barco enorme en media tierra firme. Lo menos que le decían era que era un lunático, se lo aseguro. Cosas peores le han de haber dicho. Y puede que nos digan así, puede que nos rechacen así, pero debemos de hacer nuestro trabajo porque un castigo ha de venir. Y vamos a ver, acompáñame por favor a Génesis capítulo 18. Aquí vamos a encontrar un lugar al que Dios le dio rienda suelta un tiempo, pero aquí estamos en el momento en el que Dios dice, ya los voy a frenar. Génesis capítulo 18, versículo 17. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí hay algo bien interesante en los versículos 20 y 21. Hay un clamor que no sabemos cómo es, pero el pecado genera un clamor por parte de los justos que son expuestos a las atrocidades del pecado que se eleva a la presencia de Dios. ¿Y qué vemos en el versículo 21? Que Dios está al pendiente. Mucha gente algo que me ha sorprendido es que me he dado cuenta que los jóvenes ahora, no los de aquí,
otros jóvenes con los que convivo no tienen ni idea de quién es Dios. Pero ni lo más básico, ¿no? No saben cuáles son los atributos de la divinidad. No saben que Él es eterno, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero este atributo de la omnisciencia implica que Él lo ve y lo sabe todo. No hay algo que Él no vea. Y no solamente Él ve todo, Él está al pendiente de todo. No es una computadora que nada más está recibiendo información. Él conscientemente sabe todo lo que está pasando y le presta atención a todo lo que está pasando. Y aquí le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Sé lo que pasa en Sodoma y Gomorra, y ya llegaron al punto en el que los voy a frenar. Ya fue suficiente. Les di rienda suelta, hicieron lo que quisieron. Esto se va a acabar. Ahorita vamos a ver cómo se va a acabar. Abraham va a intentar interceder por Sodoma y Gomorra, pero las ciudades, las 5 ciudades de la llanura, están en completa corrupción. Por eso Dios le dice, no hay forma, ya cruzaron el punto de retorno, ya no se puede regresar. Lo que viene es el castigo. Y en el capítulo 19 se nos muestra la perversión que había en estas ciudades, y es estremecedora, pero se parece a lo que se está empezando a cocinar en nuestra sociedad. Dios envía a 2 ángeles a sacar a Lot y a su familia de la ciudad de Sodoma. Y acompáñenme ahí a Génesis 19, versículo 4, porque aquí el buen lector se da cuenta de lo que pasaba en estas ciudades y por qué Dios decidió acabar con ellas. Y está ahí, Génesis 19, versículo 4. Aquí, en este momento, pues Lot sabía cómo estaba la ciudad. Ellos querían dormirse en la plaza, y cuando los ángeles, y cuando Lot escucha eso, no, vénganse a mi casa, yo los hospedo. Por ningún motivo se queden en la plaza. Y sucede esto, vamos al versículo 4. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Por qué le digo que el buen lector es el que entiende esto? Porque aquí se ocupa hacer una aclaración. En el versículo 5 y en el versículo 8 encontramos el verbo conocer. En el versículo 5 dice, sácalos para que los conozcamos. Este verbo conocer allí significa, es una expresión que se utilizaba en ese tiempo para hablar sobre las relaciones sexuales.
¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por lo que dice el versículo 8. Dice, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Otra vez encontramos el verbo conocer ahí. Esa expresión de conocer varón significa haber tenido relaciones sexuales con un varón. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Aquí encontramos este panorama de la ciudad de Sodoma en la que ven los habitantes de la ciudad a 2 hombres jóvenes, nuevos, extranjeros, llegar a la ciudad, alojarse en la casa de Lot, y se juntan todos los varones, desde el más viejo hasta el más joven, y le dicen a Lot, sácalos porque los vamos a violar. En palabras sencillas. Lot se da cuenta de eso y les dice, no hagan tal maldad. ¿Y qué le dicen a Lot? Si no nos dejas, te va a ir peor a ti que a ellos. Fíjese lo que estaba sucediendo en esta ciudad. O sea, no es casualidad que Dios haya tomado una medida tan drástica. Hasta estos puntos puede llegar el corazón del hombre cuando Dios dice, ya no voy a frenarlos, ya no voy a intervenir, mi espíritu ya no va a andar molestándose porque no hacen caso. Esta es la condición de la ciudad. Lot se mete y estos hombres empiezan a intentar tumbar la puerta, y los ángeles ahí hacen uso de su poder sobrenatural y hacen que todos caigan bajo ceguera, pero aún ciegos andaban a tientas buscando la puerta para intentarse meter en la casa de Lot. Al final de cuentas, los ángeles también de manera sobrenatural sacan a Lot, a su esposa y a sus hijas de la ciudad de Sodoma, y una vez que ellos están a salvo, Dios envía el castigo. Y le digo, Dios es severo. Cuando llega este punto, vamos al versículo 24, porque ahí se nos dice cómo Dios acabó con esta ciudad de pecado. Dice el versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. No había otra opción. Y lamentablemente el hombre en repetidas ocasiones ha llevado a Dios a este extremo, y le digo algo más, lo va a volver a llevar. Pero nuestro trabajo es rescatar a los más que se puedan. Todavía hay tiempo, pero ¿cuál es nuestro trabajo? Tenemos que hablar. Este tipo de pecados es de los pecados que más despiertan la ira de Dios. ¿Por qué? Porque están atentando directamente contra las leyes naturales que Él estableció, y ese es un atentado directamente contra la honra y dignidad de Dios. Y hay otro caso que vamos a abordar finalmente, porque le digo, cuando el hombre llega a este punto en el que Dios dice, ya no voy a intervenir y haz lo que quieras, hace cosas terribles. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 14. Se ha encontrado con personas que dicen, ¿cómo es que Dios permitió que se diera una conquista tan violenta en la tierra de Canaán? Aquí va a entender por qué y va a tener con qué contestarle. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que mucha gente cree que el ser humano es inherentemente bueno. No lo es, no lo somos.
Y mucha gente cree que a través de la palabra van a entender. La verdad es que no. La historia cualquiera que analice la historia de la humanidad fácilmente llega a la conclusión de que hay personas que no entienden con palabras. Y el ser humano, cuando no entiende con palabras, no le deja a Dios otra medida más que las drásticas, como lo fue la conquista. Mire, aquí es la profecía que Dios le da a Abraham sobre la cautividad de Egipto, pero la toma de la tierra prometida. Versículo 14 ahí en Génesis 15 dice: mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La tierra de Canaán ya tenía sus grandes detalles, pero increíblemente algo de el conocimiento del Dios verdadero se mantenía. O sea, Job era contemporáneo de Abraham y habitaba en la zona de Canaán. ¿Se acuerda de Melquisedec? Melquisedec es contemporáneo de Abraham y era rey de Salem y adoraba al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no estamos tan lejos del tiempo de Cam, Sem y Jafet, y Jafet murió pues relativamente poco, algunas décadas antes de estos momentos, ¿no? Entonces, en la tierra de Canaán todavía había grupos que buscaban y servían al Dios verdadero, a Jehová, el Dios de Israel, que después, bueno, ahí es Yahvé Elohim, ¿no? Que después va a ser Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero Dios aquí le está diciendo: todavía no colman mi paciencia los cananeos, les voy a dar 400 años más o menos, porque dice cuatro generaciones, ¿no? Cuando regresen, es poquito más de 400 años, cuando regresen, ahí sí voy a emitir mi juicio. Dios, al igual que en el tiempo del diluvio, al igual que con Sodoma y Gomorra, le dijo a Canaán: haz lo que quieras, ya no voy a discutir contigo, haz lo que quieras, pero viene un castigo si no te corriges. ¿Qué pasó? No se corrigieron. ¿Qué hicieron? Cosas horripilantes. En toda la tierra de Canaán estaba sumergida mayoritariamente en el paganismo, y pues había prácticas como la prostitución sagrada en los cultos a Baal y a Acera, que ciertamente eran cosas abominables ante los ojos de Dios. Pero una de las cosas que colmó la paciencia de Dios fue al punto al que llevaron el culto a Moloc. Hay una gran prohibición de cualquier tipo de idolatría. Sí, hay una prohibición fuerte hacia la idolatría, hacia Baal y hacia Acera, pero vamos a encontrar un punto de énfasis también en el culto a Moloc, porque lo que hacían en el culto a Moloc el culto a Moloc exigía sacrificios de niños, de recién nacidos a niños de 2 años. Y había 2 variantes. En una, hacían una estatua de Moloc en la que en su abdomen había un horno y sus brazos estaban en esta posición y eran como una resbaladilla. Entonces, en la fiesta a Moloc prendían fuego en el horno, subían a los niños a los hombros y los dejaban
resbalar y caían al horno ardiente y ahí se cumplía el sacrificio exigido por Moloch. Generalmente se sacrificaba al hijo primogénito, pero si este acto se le hizo horroroso, la otra variante está peor, porque en esa variante edificaban una estatua a Moloch con los brazos extendidos y en las manos tenía un disco de metal y ahí colocaban a los niños y abajo prendían una hoguera. Los hallazgos arqueológicos y las fuentes de ese tiempo nos mencionan que cuando se realizaba ese tipo de sacrificio, hacían una fiesta grandísima con música estridente para que no se escuchara el lamento y el grito de los niños de brazos y hasta de 2 años, que estaban, hagan de cuenta, como los chiles en los comales, ¿no? Así era como morían estos niños. Desarrollan esto y Dios dice ya. Y por eso manda a Israel. Israel fue su instrumento para acabar con... ¿Usted cree que se iban a convertir? No se iban a convertir, tuvieron a Job por ahí. ¿Le prestaron atención a Job? No. Tuvieron a Melquisedec por ahí. ¿Le prestaron atención a Melquisedec? No. ¿Vieron lo que sucedió con Sodoma y Gomorra? ¿Les importó? No les importó. Hay un momento en el que el corazón del hombre está tan entenebrecido y tan necio que no le dejan otra opción a Dios. La única manera en la que el culto a Moloch se podía detener en seco era acabando con los que seguían el culto a Moloch. Y miren, mucha gente dice, es que ese pensamiento es como que muy drástico. Si, vámonos a algo contemporáneo, si se hubiera podido negociar con Hitler con palabras, no, lo intentaron. Hitler anexó ahí a lo que ahorita es la parte de Praga, o sea, una parte que se llama Bohemia, que era parte del imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, y los ingleses y los franceses se hicieron de la vista gorda, dijeron, bueno, vamos a darle esto, y con esa concesión se va a calmar. Esa gente se calma. No, ¿qué hizo después? Invadió Polonia. ¿Qué hizo después? Se fue sobre Francia. ¿Y qué hizo después? Se fue a Rusia. Hay personas que ya no entienden de otra manera. Es una realidad. Y a veces llevamos a Dios a ese punto en el que no hay otra manera. ¿Ha leído cómo va a regresar el Señor Jesús? Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero viene ¿con qué? Con una espada. Y Armagedón, dice la Escritura que se van a levantar montes de cadáveres. ¿Por qué Dios tiene que intervenir así? Porque no entendemos de otra manera. Porque hay puntos en los que la humanidad ya no puede entender, pero no estamos en ese punto todavía. Y hay muchos que todavía se pueden salvar. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Advertirles antes de que llegue este momento. Nosotros no vamos a estar. En Armagedón venimos con el Señor a ser testigos. No crea que usted se va a lanzar a pelear, ¿no? El Señor Jesús va a hacer todo. Pero no quisiéramos, ¿no?, que nuestros seres queridos acaben allí. ¿Qué debemos de hacer? Predicar mientras hay tiempo y advertirles mientras hay tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos sigues llamando a predicar tu palabra. Hoy nos sigues diciendo que somos pescadores de hombres. Y nos estás diciendo es tiempo de trabajar porque no va a durar mucho el tiempo de la gracia. Hoy sigue la puerta abierta y hay muchos que todavía pueden entrar, pero nosotros somos tus atalayas, nosotros somos
los vigías, que estamos para dar la voz de alarma para aquel que quiere oír. Y te pedimos, Señor, que tú nos uses. Ayúdanos a encontrarlos, porque seguramente hay personas a nuestro alrededor que quieren oír. Y tú has dispuesto que seamos nosotros los que llevemos ese mensaje. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, nos des sabiduría y nos ayudes a ser valientes también, porque se necesita ser valiente para soportar la burla, soportar la crítica y soportar el rechazo, pero vale la pena si uno más se sube al arca. Queremos ser tus instrumentos, Señor, queremos ser tus pescadores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.